Antes de empezar con las leyes de reforma, te daremos unos datos con los que podrás entender un poco mejor las leyes de reforma. ¿Conoces a alguno de estos personajes? Ellos fueron los 3 presidentes en cuyos gobiernos se desarrollaron las leyes de reforma. Él es Juan Álvarez, fue presidente de México y gobernador de Guerrero. Nació en 1790 y falleció en 1860. Él es Ignacio Comonfort del Partido Liberal, presidente de México y secretario de Guerra y Marina de México. Nació en 1812 y falleció en 1660. Él es Benito Juárez del Partido Liberal, presidente de México y gobernador de Oaxaca. Nació el año de 1806 y falleció el año de 1872. Dicho lo siguiente, podemos comenzar con las leyes de reforma. Te explicaremos a detalle cada una de ellas. Comenzamos. Las leyes de reforma. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1663 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Benito Juárez. Varias de ellas se elevaron a rango constitucional por el Congreso Constituyente que redactó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. El 1 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna. La revolución encabezada por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se extendió por diversas partes del país, logrando el éxito en octubre de 1855. Juan Álvarez asumió la presidencia de forma íntegra, a quien a su vez convocó a un congreso. Lo importante de Juan Álvarez fue que asumió en su gabinete a liberales jóvenes. Gracias a ello, gente importante en la historia de México como lo fue Melchor Ocampo, Benito Juárez e Ignacio Comonfort tuvieron la oportunidad de tener una participación en la política activa. Esto se refiere a que Melchor Ocampo tuvo la visión de contratar a gente joven. Leyes expedidas durante el gobierno de Juan Álvarez. Ley Juárez suprimió los fueros en materia civil del clero y del ejército, declarando a todos los ciudadanos iguales ante la ley y la sociedad. Fue expedida por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855. Esta ley fue rechazada por los obispos y arzobispos de México y criticada por los conservadores. Ley La Fragua permitió la libertad de expresión en los medios impresos. Entró en vigor el 28 de diciembre de 1855. Fue promulgada por el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, José María La Fragua. En el gobierno de Benito Juárez se promulgaron algunas leyes, la que voy a mencionar va a ser la Ley de Nacionalización de Bienes Clásicos. En esta ley se complementa con la Ley Lerdo, que era una demostración de los bienes de la iglesia, con un cambio que a los que rentaban. Fue expedida desde Veracruz el 12 de julio de 1859. Otra ley expedida en Veracruz el 23 de julio de 1859 es la Ley del Matrimonio Civil. Por medio de esta ley se establece que el matrimonio religioso no tenía validez oficial. Estableció que el matrimonio como un contrato civil con el Estado, eliminando así las intervenciones forzosas de los sacerdotes y el cobro del mismo por parte de la Iglesia. Otra ley que se promulgó en el gobernato de Benito Juárez fue la Ley Orgánica de Registro Civil. En el registro civil del Estado Civil de las personas quedaba a cargo de los empleados del gobierno y no de la iglesia. Se declararon como de nacimientos y de funciones como un contrato civil de un estado. Esta fue expedida también en Veracruz el 28 de julio de 1859. Decreto de secularización de cementerios. Declarado el cese de todas las intervenciones del clero en cementerios y camposantos. Fue dado a conocer en Veracruz el 31 de julio de 1859. También decretó la supresión de las festividades religiosas. Mediante ese decreto se declararon los demás días que habrá sobre tenerse de los días festivos. Previene la asistencia oficial de las funciones religiosas. Fue dado a conocer en Veracruz el 11 de agosto de 1859. La ley sobre la libertad de cultos. Con esta ley la religión católica deja de ser la única permitida. Mediante esta ley se permite que cada persona pueda escoger y practicar, elegir el culto que desee. Asimismo se prohíbe la realización de ceremonias fuera de los templos. El gobierno de Ignacio Comonfort decretó que suprimió la coacción civil de los votos religiosos. Se dio a conocer el 26 de abril de 1856.
decretó que suprimió la Compañía de Jesús en México. Se dio a conocer el 5 de junio de 1856. Ley La Fragua o Ley de Registro Civil. Por medio de esta ley se estableció el registro del Estado Civil. Fue expedida el 27 de enero de 1857. Ley Lerdo obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Fue creada por Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue creada el 25 de junio de 1857. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Fue promulgada el 5 de febrero de 1857. El primero en jurarla fue el republicano y federalista Valentín Gómez Farías, quien luchó por estos ideales toda su vida desde las Cortes de Cádiz, la independencia de México y la Constitución de 1824, que había sido derogada por el régimen centralista y dictadura de Antonio López de Santana. Ley La Fragua o Ley de Registro Civil. Por medio de esta ley se estableció el registro del Estado Civil. Fue expedida el 27 de enero de 1857. Mediante la expedición de estas leyes y decretos se logró en México la separación Iglesia-Estado. La nueva Constitución polarizó a la sociedad. En diciembre de 1857 los conservadores desconocieron al gobierno y a la nueva Carta Magna mediante el Plan de Tacubaya, el cual dio inicio a la Guerra de Reforma, o de los 3 años. Los liberales lograron la victoria el 1 de enero de 1861. El presidente Juárez regresó a la Ciudad de México. Es por esta razón que varios de los decretos y leyes fueron expedidos en Veracruz. Se logró un acuerdo con los británicos y los españoles en la Convención de Londres, pero los franceses, quienes con el pretexto y con la ayuda de los conservadores comenzaron la intervención armada, y poco después del Segundo Imperio Mexicano, Juárez se vio obligado a escapar a la capital, manteniendo su gobierno itinerante. Se logró restaurar la República hasta 1867. A nombre del grupo 1 y M1 te doy las gracias por haberte quedado a ver este video. Asimismo, esperamos que hayas entendido un poco mejor las leyes de reforma y entiendas el presente y el pasado del país de México. Decidir si estas reformas fueron buenas o fueron malas queda en tus manos. Gracias por ver este video.